el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Mire, lo que es noticia, doctor. Pero hay muchas. Demasiado noticia. El día de ayer, la noche de ayer, para ser específico, fue allanada la residencia del exdirector del Intran, Hugo Veras, y esto se produce posterior precisamente a un interrogatorio que se le había practicado al señor Jochi Gómez, que era representante de una compañía en el país que había ganado una licitación para la instalación de semáforos inteligentes, que el día de ayer fue convocado por Procuraduría para ser interrogado, y si bien es cierto llegó, no menos cierto no salió de la misma forma que llegó, porque fue retenido, fue hecho preso ahí mismo, posterior al interrogatorio, y pues a partir de ahí se produce un allanamiento a la oficina de LATAM, algo así, ¿no? Ahora mismo desconozco el nombre en sí, un nombre en inglés, pero sé que es LATAM, algo más. Transcon LATAM, gracias Junior Medina en los controles. De ahí se produjo un allanamiento también a la residencia del señor Hugo Veras, que posteriormente también fue detenido. Y aunque la prensa no lo recogió, de igual forma se registraron allanamientos en residencia, por ejemplo, del encargado de tecnología de la institución, en esa gestión del señor Hugo Veras, que también está detenido, y creo que hay 2 personas más detenidas. Ante todo esto, lo que uno ha podido observar en la opinión pública es que se trata de ese contrato que hace un año se había denunciado un vicio de legalidad, posterior incluso ya a la parte de la adjudicación de ese contrato y hasta cierto nivel el desembolso, como lo plantea la ley 340-06, de creo que de un 15 o un 20% para el avance del compromiso de ese contrato. Sin embargo, si bien es cierto, esto ha tenido una especie de revuelo nacional, y que se ha imputado, en este caso, la opinión pública y la ciudadanía directamente a estos individuos, no menos cierto es que aquí hay cosas que por lo menos a mí en lo particular no me cuadran mucho. ¿Y por qué lo digo? Lo digo en el sentido porque tú obtener un contrato en el Estado Dominicano no es algo fácil. Y lo digo con conocimiento de causa porque en algún momento yo he tenido intención, ¿verdad?, de licitar al Estado, y no es algo que sea tan fácil. Lo primero es que la entidad que ha de producir el proceso de una licitación, posterior a identificar la necesidad, tiene obligatoriamente que publicar ese pliego de condiciones, tal como lo establece la ley 340, repito, en el portal de compras y contrataciones públicas, porque todo contrato tiene que pasar por ese filtro de la legalidad de contrataciones públicas. No es posible que se pueda hacer una licitación, que se pueda producir ya en términos finales la adjudicación, sin que el filtro indispensable que Contrataciones Públicas pueda revisar lo que ha sucedido con esa licitación de manera específica. Si había algún vicio de legalidad en esa licitación, eso se debió
advertir, pero no simplemente advertir. No simplemente advertir, porque yo puedo decirle, doctor Lino, mire, no tome ese micrófono. No es simplemente eso. Es que yo tengo la obligación, tengo la responsabilidad de evitar que ya previo yo a hacer una advertencia, usted entonces haga eso que ya yo le advertí que no podía hacer. En este caso vemos eso. En este caso vemos que incluso lo que a partir de cuando se produce este revuelo es a partir ya de cuando se ha adjudicado incluso la obra, el contrato, ya cuando se había erogado incluso el porcentaje que establece la ley para el inicio del contrato. O sea, ¿dónde estuvo Contrataciones Públicas en ese momento? ¿Dónde estuvo el señor Carlos Pimentel? ¿Dónde estuvo el señor Carlos Pimentel en ese momento? Debería responder por eso, porque eso evidentemente fue un desacato, que no simplemente un desacato, sino una responsabilidad que tenía que darle seguimiento Contrataciones Públicas. Pero la erogación de los fondos posterior a usted ganar un contrato es tan fácil. No lo es. Tiene también que pasar por unos filtros, tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda, tiene que pasar por la Tesorería Nacional, porque eso es una responsabilidad del Estado, del FIS, de quien administra las arcas económicas del Estado. O sea, eso no es tan simple. Pero y no son 3 cheles tampoco. No son 3 pesos, estamos hablando de 1.200 millones de pesos. De hecho, una de las imputaciones que se le hace en el caso de Donald Guerrero y Calamar, sí, caso Calamar. ¿Cuál es una de las imputaciones principales? Era que habían personas que se asociaban, por ejemplo, Lino, que tenía una empresa que había ganado un contrato. Y por cierto, es un baraonero que tuvo una situación ahí. Y a Lino, que había ganado ese contrato, no le habían erogado los fondos de las ubicaciones que había hecho, por ejemplo. Entonces, con esa influencia que yo tenía, yo iba por detrás al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda, con el vínculo que yo tenía con autoridad alguna en el ministerio, producía en base a una cobranza que ellos hacían, ¿verdad? Precisamente por eso. Un lobismo. Exacto. Un peaje. Te erogaban los fondos, te hacían los libramientos de pago. Los libramientos de pago. Pero ¿cuál es la revisión o cuál es el vicio que se puede alegar a partir de ese planteamiento, suponiendo que Compra y Contrataciones lo advirtió, pero lo advirtió luego? ¿Qué es lo que exige la norma que debe poseer un oferente, un licitante? Bueno, lo primero es que tiene que estar al día con sus impuestos. Lo primero es que tiene que estar al día con una compañía. Al día con una compañía, con todos los registros del Estado. Lo segundo, lógicamente, al día con sus impuestos. Y desde luego que en tener una experiencia técnica en el área de años. Eso lo exige la ley. Mi pregunta es, en ese pliego de condiciones que subió al portal de compra y contrataciones públicas el Intrant, y esas compañías que licitaron, esa compañía Latam no reunió las condiciones, o ese contrato esa licitación que se subió al portal, ¿cuál es la falta que tenía? No lo pudo advertir en ese momento cuando se subió al portal para que sea retirado del portal y corregirlo. Compra y Contrataciones Públicas. Tuvo que esperar Compra y Contrataciones Públicas que un oferente de manera específica, que, ojo, de acuerdo a lo que establece también la misma ley, una persona, una empresa que gana una licitación, no es simplemente que la gana en base a que Lino es el mío, pudiese serlo, pero
la ley siempre trata de buscar la ganancia para el Estado. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que el lino sea, dentro de las oferencias, el mejor o una de las mejores opciones técnicas. Eso es lo primero, ¿eh? Lo primero, los mejores semáforos los iba a aportar esta compañía. El segundo, a los mejores precios. Sí, a los mejores precios. O sea, los mejores semáforos, ¿verdad? Segundo, a los mejores precios en beneficio al Estado. A los mejores precios en beneficio al Estado. Y, por consiguiente, bueno, la mejor experiencia técnica, porque no es simplemente tener los semáforos, sino de saber cómo instalar los semáforos. Y que eso no sea, entonces, en poco tiempo, una carga para el Estado que se vea estafado por ese contrato. Entonces, esas condiciones, ¿las reunió esa empresa? Esa es mi pregunta. Partiendo desde el principio de buena fe, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque no es verdad que si hay compañías que tienen mejor oferencia técnica, mejor oferencia de precios, se iba a ir a tomar la oferencia que perjudicara más al Estado, porque automáticamente la ley da una especie de castigo en base a eso, porque usted pudo adjudicar ese contrato a quien le daba mejor beneficio al Estado. Sin embargo, por eso digo, aquí hay una responsabilidad que no simplemente es de la institución, del Instituto de Transporte, el Intran. No. También Compra y Contrataciones, que debió observar eso, es responsable de eso. Por eso yo digo, doctor, y lo decía el día de ayer, que ese cuento parece ser más corto o es más largo. ¿Es más corto o es más largo? Lo cierto es, estas personas están privadas de libertad ya desde ayer. Se espera, lógicamente. O detenidos. Detenidos. Pero de todas maneras, se convierte en una privación. Detenido. Lo cierto, lo que no está en discusión, doctor, que habrá una medida de coerción. Eso no está en discusión, porque estas personas fueron varias veces interrogadas. Y eso lo digo, doctor, porque no es coincidencia, no me pareció una coincidencia que justo cuando se estaban haciendo los allanamientos, y de manera específica en la residencia de Hugo Veras, ya los abogados de Hugo Veras habían llegado, que es la señora Laura Costa y Nacef Perdomo. Estaban ahí. No sé si se enteraron o él le había comunicado que a él lo iban a allanar. Me resultó extraño. ¿Cómo se enteró él entonces? Me resultó extraño, doctor, que posterior a un año, justamente, y él lo decía, duré un año sin hablar. Justamente el día de ayer, él estuvo en un programa de panel, de estos programas matutinos, hablando precisamente de lo que fue ese contrato. Y en el proceso de esa entrevista, incluso, hasta lloró. No pudo desarrollar la entrevista con cierta naturalidad, y eso me hace a mí pensar como que si él sabía lo que en la noche se iba a producir, y máximo entonces que la convocatoria para Jochi Gómez, que estaba convocado para horas de la tarde al Palacio de la Procuraduría, donde, como había dicho, iba a ser interrogado, y que posteriormente pues se le dejó retenido ahí mismo en la Procuraduría. Y de hecho, cuando a Hugo Veras lo allanan, pues lo llevan precisamente a Procuraduría. No se puede decir que en base a las declaraciones del señor Jochi Gómez, de ahí se pudo haber producido el allanamiento a la residencia de Hugo Veras, porque no creo que se pueda, nosotros que somos conocedores del sistema de justicia, no creo que una solicitud de allanamiento y orden de arresto
se pueda surja de ahí a ahí. De ahí a ahí. Eso no es estaba listo. Nosotros que conocemos el sistema de justicia sabemos que eso no se produce tan rápido. Eso necesariamente se le quiso pasar un paño tibio con ciertos procesos de legalidad, llamando por ejemplo a este joven a un interrogatorio precisamente para hacer las ejecuciones que se hicieron. Desde ahí, como digo, desde ahí se salió, desde ese interrogatorio a los allanamientos a las residencias tanto del señor Jochi Gómez como de su empresa, y de igual forma a la residencia de Hugo Veras. Lo que nos resta es esperar de cómo va a avanzar esto. Eso evidentemente viene a una solicitud de imposición de medida de coerción. Hemos visto la forma como el Ministerio Público ha desarrollado esto. He visto mucha gente en las redes opinando de por qué no le ponen casco y lo presentan a la opinión pública. Bueno, lo que pasa es que la Procuraduría debe aprender de las experiencias del pasado. Y en el pasado, si bien es cierto, se hizo con otras personas en otros procesos, no menos cierto es que el artículo 95 del Código Procesal Penal prohíbe categóricamente la exposición de los imputados o de los investigados en un proceso que se le imputa a la opinión pública. Aunque eso eso generalmente depende. Aunque eso es común aquí que se pueda presentar, sí. El artículo 95 lo prohíbe. Al margen de que lo prohíbe el artículo 95, resulta lamentable establecer de que aquí para la persecución a los supuestos autores de crímenes hay una especie de privilegio. Porque si a Hugo Veras se le inclusive separó de sus funciones en el sentido de que había irregularidades en el manejo administrativo de esa institución del orden público, mire qué tiempo después es que se produce su aprehensión. En el día de ayer, justamente. Y bueno, eso es una campana que viene sonando desde hace prácticamente un año, ¿verdad? Que se está hablando de eso, de ese famoso contrato. De igual manera, por ser el contrato con Jochi Gómez, desde esa fecha existe la posibilidad, que así debo de llamarlo, ¿verdad?, de un involucramiento, de un contubernio para la comisión de ese supuesto hecho. Bueno, y mire cómo lo citan, mire cómo lo retienen, ¿verdad? Mire de qué forma no se le pone el casco, no lo presentan a la opinión pública, porque hay privilegios aquí por parte del órgano acusador. Porque si le digo de los jueces, estaría cayendo yo en un pecado, por la razón de que los jueces son terceros imparciales en el proceso, que examinan las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las partes y determinan si tiene valor o no, si el valor probatorio da el traste con una posible condena o si esa prueba es rechazada. Pero el órgano acusador, el órgano persecutor, es el que representa las políticas públicas del Estado y es el que debe perseguir y es el que debe darle el mismo tratamiento a todo el mundo. Porque si es Javier que suena, el hijo de unos profesores, ¿verdad?, allá en Bauruco, hace tiempo que hubiesen venido a buscarlo amarrado de pie y mano. Óigase bien. Sin embargo, a estos popis hay que citarlo para no hacerle escándalo, para no ponerle las esposas delante de su esposa. Oiga eso, delante de sus hijos, para que los vecinos no vean, pero de alguna manera hay que actuar. Entonces, llámalo para acá, que vengan aquí. Y aquí hacemos un
un bulto, un show mediático y los retenemos. Entonces, eso, por eso, doctor, hay privilegio. Yo digo, cada quien tiene las aspiraciones de su vida que entienda. Yo en la vida no aspiro a tanto como ciertas personas. De una forma u otra yo soy conformista con la vida. Porque incluso soy de los que digo y he dicho que la vida me ha dado más de lo que en algún momento le había pedido. Hay mucha gente que desea llegar a posiciones públicas. A mí no me interesa ser funcionario público, porque cuando usted llega a una posición pública, aunque en esa designación usted no lo vea, porque eso no se ve, hay varias condiciones, hay varias prerrogativas que están suscritas ahí. Y una de ellas es la exposición al paredón de la opinión de todo el que se sienta de una forma u otra ser dominicano o que sea dominicano y que pague impuestos. A reclamarle al Lino, incluso hasta de cuestionar al Lino de cómo consiguió lo que consiguió previo a llegar a esa posición. Muchas de estas personas, por la ambición, llegan a ciertas instituciones públicas sin necesidad. Sin necesidad, porque usted no tiene necesidad muchas veces de ser funcionario público y sobre todo de ir a una posición pública para hacer y deshacer. ¿Usted quiere probar lo que dice Xavier? Empiece a contar quiénes son ministros, quiénes son directores generales en este país. Doctor, son empresarios todos muy prósperos. Mi pregunta es, doctor, ¿qué hace una persona que tiene 1.000 millones de pesos de que buscándose ministro y a ganar menos de 500 mil pesos? Menos de 500 mil pesos. ¿Para qué usted quiere ser ministro? ¿Para qué? Desatendiendo. ¿Pero para qué? Tu empresa, tu negocio. Un empresario próspero, por ejemplo. Tu patrimonio. Por ejemplo, que podemos citarlo de manera puntual porque está en la posición. En los anales de la justicia. Sí. Donald Guerrero. Donald Guerrero, un tipo que tiene empresas en Puerto Rico, o sea, no simplemente República Dominicana, que tiene empresas en Europa. ¿Para qué usted quiere ser ministro? ¿Para qué? Lo que pasa es que hay una cosa, y es que el ser humano es insaciable. Y al margen de tener dinero, también quiere poder. Llegar a los sitios y que digan, llegó fulano de tal. Y tener de manera oficiosa un grupo de gente que ande detrás de ellos, de guardaespaldas, de chofer, de asistentes, gente que ande y que lo alabe, porque no hay cosa que le guste más que le rindan pleitesía que un dominicano. Le encanta la rendición de pleitesía. Yo tengo un amigo, doctor, que tiene así una vasta por fortuna y aspiró a diputado y en un momento yo le pregunté que por qué. Y me dijo que no era por el tema del dinero, porque total, lo que él iba a cobrar en la Cámara de Diputados, él se lo ganaba en un día en una de sus empresas, más de ahí, muchísimo más de ahí. Me dijo, no, lo que pasa es que de una forma u otra eso reviste de poder. Sí, claro. Como que yo me presente como el diputado fulano de tal, a que yo me presente como un ciudadano simplemente que es empresario. Pero aún así, doctor, una persona que tiene tanto dinero, que tiene tanto reconocimiento social, por ejemplo, ¿por qué usted tiene que llegar a la política, por ejemplo, llegar a una posición pública y usted dice que ir a contratar con las cosas negativas e ilegales para que todo lo que usted construyó durante tanto tiempo antes de llegar ahí se pueda también ver cuestionado?
Ir a perder lo ajeno y a perder lo tuyo. A perder lo suyo, porque la justicia lo va a perseguir por lo que usted logró desde hace mucho tiempo, incluso. Porque la justicia, en ese sentido, la persecución penal es despiadada. Debería perseguirte en base a lo que usted hizo. A partir de la fecha tal. Pero no es a partir de ahí. Se va más atrás a perseguir lo suyo, porque usted le faltó al Estado. Entonces, de igual manera, en una comparación, hay empresarios que al final se vuelven locos. Yo no sé qué es lo que se le mete en la cabeza. Y tienen empresas, y tienen dinero, y tienen bienes, y tienen fortuna, que lo han trabajado, y al final te suenan metido en las drogas. Así mismo. Pero a lo mejor está haciendo, y lo han descubierto por ser novato en el negocio. Es posible que esté haciendo su primer ensayo. Pero esa casa, esa finca, esa jipeta, esa empresa que tú tenías antes y que de estúpido te metiste en ese mundo, ahora eso va todo junto. Sí. Usted se jodió. Cuando la justicia lo persiga, que empiece a hacer incautaciones, va a incautar esa casa que usted tenía, ese vehículo que usted tenía anteriormente, esa finca, los bienes, inclusive a lo mejor del manejo del dinero en cuentas bancarias de su empresa. Eso se jodió. Sí, lo pierde todo. Entonces, la gente no sé por qué anda con esas ansias. La avaricia. De controlar. Y yo decía en un momento, doctor, que el problema es esta sociedad. Es esta sociedad la que tiene serios problemas, porque el que es vendutero público, que tiene un puesto pequeño de ganarse la vida en un mercado público, piensa que si llega a una posición pública debe robarse los cuartos del Estado. Sin embargo, es el mismo pensamiento que tiene el que anda en un jet privado que tiene 1.000 millones de pesos en una cuenta. O sea, fíjese cómo dos extractos sociales diametralmente distintos tienen el mismo pensamiento. Y todavía, hay gente también que no suenan y que nadie realmente lo conoce y dice, bueno, yo tengo todo mi dinero, pero yo necesito sonar. Y por eso le digo, si me designan en una posición, ahí yo soy don fulano. Y por eso le digo, doctor, que el problema es esta sociedad. Porque quizás no es el caso suyo, y me consta que no es el caso suyo, pero usted llega a una posición pública y usted hace las cosas correctas y se va para su casa y dicen, mire ese con pendejo, las manos limpias, sí. Y lo primero que lo excluyen es la familia. Sí. La familia dice, y lo digo con responsabilidad, la familia dice, mire este pendejo, tuvo una institución y míralo cómo está, no se llevó nada. O sea, el que es un hombre serio y que fue a hacer las cosas distintas, que fue a hacer las cosas como se deben hacer, esa no es la referencia en este país. La referencia es el que salió cargado a dinero. El que salió cargado a cuarto. Aunque hoy esté en desgracia uno, ¿verdad? Ahí la sociedad le cae encima a ese que cae en desgracia. Pero la sociedad aplaude y alaba a esa gente. Incluso lo llaman hasta líder. Pero aquí hubo una persona, de por Dios, que estuvo sometida a un proceso de corrupción en los gobiernos de Danilo Medina. Y eso era increíble, cómo la Procuraduría General de la República fue abrazada por gente de esta sociedad a apoyar a ese señor. Me refiero a Félix Bautista. ¿Cómo lo llamaban líder? Entonces, esta sociedad es que para un segmento mayoritario de la población de su natal, él es un líder. No hay quien le gane la senaduría. Entonces, esta sociedad lo ha demostrado. Esta sociedad no le han podido ganar. Es responsable de eso. Y como decíamos, doctor, la familia. El rol que juega la familia. O sea, usted como miembro de familia, y usted ve que su familiar está actuando de una manera, usted tiene responsabilidad de encararlo. Porque triste y lamentablemente
la falta la comete ese y ese va y responde ante la justicia. Pero cuando este tipo de cosas se da, todo el mundo sale afectado. Mira, aquí pasó. Hay una situación que denuncia Laura Acosta, la abogada de Hugo Veras. De Hugo Veras, de una situación que se dio con un niño de 5 años. De mayor calidad de la radio por Palma 90. Que el niño cayó en un estado como de shock por la situación. Tanto militares y rompiendo y vaina. O sea, mire ya la frustración que ese niño tiene de por vida. De por vida. Hugo Veras es un tipo de una familia acomodada. Bueno, sobrino de Freddy Veragoy. De un hombre serio. Sobrino de Freddy Veragoy. De un hombre serio. Un temple de moralidad. Sí. La referencia de moralidad en este país la tenía Hugo Veras, o la tiene, aún en sus memorias, en su tío, que era don Freddy Veragoy. Pero que Hugo Veras ha sido un hombre que ha sido representante de compañías en materia de comunicación que genera mucho dinero, eso, doctor. Sí, o sea, usted ser representante de la Alexa, por ejemplo, con el tema de los concursos de los vehículos, eso, que eso, él es el que maneja eso en materia de comunicación. Es un viaje de dinero, de por Dios. Eso es mucho dinero. Y así mismo, esos nombres pesan demasiado. Esos apellidos pesan mucho, donde quiera que usted llega. Hugo Veras, sobrino de Freddy Veragoy. Aquí hay gente que ha vivido de los apellidos. Por ejemplo, los hijos de Peña Gómez han vivido del apellido. Y van a seguir viviendo. Y van a seguir viviendo de eso. Entonces, hay gente a las que no le luce bajo ninguna circunstancia. Ojo, yo no estoy justificando de que alguien lo pueda hacer, pero definitivamente hay unos a los que le luce menos caer en ese tipo de situaciones. Hugo Veras es uno de esas personas. No le luce precisamente por la cuna de donde usted viene. Deshonra el apellido. de esa situación. De donde usted viene. Hablar de Freddy Veragoy con este país, doctor, es una montaña de moralidad. Hay que saber ponerse esos zapatos. Un erudito. Hay que saber ponerse esos zapatos. Entonces, por eso digo, de la responsabilidad que tiene la familia, de la responsabilidad que tiene el Estado. Y no es que porque sea Veras tenga que ser, porque cada ser humano, dice José Ingenieros, en una de sus obras más importantes, que cada ser humano es el arquitecto de su propio destino. Y el hecho de que sea Veras no implica en modo alguno de que tenga que salir tan serio, tan honesto como Freddy Veras Goico. Pero cuanto menos debe medirse y honrar el apellido, porque honrar honra. Y con eso no lo estoy acusando de que él cometió los hechos. No, lo que debe es cuidarse de caer en ningún tipo de escándalo. Doctor. Por eso decía que ese cuento o es más corto o sencillamente es más largo. Mire, hubo un asalto a una joyería aquí en Barahona, conforme las informaciones servidas en los medios de comunicación y una información servida en un grupo de la Policía Nacional. Ya hay 8 personas detenidas con relación a ese hecho, incluyendo a barahoneros. Más adelante se estará hablando de eso. Y quiero finalmente, antes de la pausa comercial y luego el resumen de noticias con Elvis Pérez, establecer de que nosotros conocemos muy bien, para poner un ejemplo vivo, al doctor Julio Gómez Félix, oriundo del municipio de Cabral, quien fuera fiscal titular del Distrito Judicial de Barahona en uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Creo que en el primer gobierno o en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Y Julio salió de la fiscalía y venía allá a la esquina como PLDista, obviamente, y venía a pie, con un periódico en las manos, a pie. A veces parqueaba un carro viejo que paraba más quedado que corriendo ahí en esa misma calle de la Apolinar Perdomo. Y yo veía como compañeros y compañeras pasaban y decían: mire ese pendejo, fue fiscal de Barahona y míralo ahí en esa esquina,
bloqueando a pie. Y Julio le decía, no me deja mentir, es que yo no fui a la fiscalía a robar, yo fui a desempeñar una función pública y un empleo. La fiscalía no pagaba mucho cuando eso, los fiscales no ganaban nada. Y yo me comía mi arenque, mi pica pica, mi pacofí, con lo que me pagaba el Estado, porque yo fui ahí. Y a mí me pagaban por mis funciones de fiscal. Y con eso yo comía y mantenía a mis muchachos. Y fue a eso que yo fui, a perseguir el crimen y a rendir una función pública. Y por eso estoy aquí. Y Julio no acumuló ninguna fortuna. Entró igual o peor, salió igual o peor que como entró a la fiscalía. Pero nadie puede hablar de cuestionar la honestidad de Julio Gómez, que todavía creo que es parte del sistema del Ministerio Público, porque estaba aquí en NNA. No sé en qué lugar está ahora, o si está pensionado. Parece que está pensionado, porque yo lo vi hace unos días por aquí, por el tribunal. Ajá. Sí, lo vi por aquí. Hombre afable, Sí. Una crema, una estrella. De un trato muy de gente. Cordial, sí. Muy de gente. Humilde, sencillo. Siempre con una alegría. Sí. O sea, no es un hombre que te saluda simplemente por saludarte, sino que te saluda con ese trato alegre, cordial. Un hombre formado, muy leído, periodista, abogado.